Imagínense despertar un día, tal vez de un sueño de galaxias lejanas o del baile complejo de los átomos, para descubrir que el Sol ha desaparecido. No atenuado, no explotado en una llamarada de gloria, sino simplemente ido. Por un instante fugaz, sus sentidos podrían engañarlos. El brillo familiar de la mañana aún podría filtrarse por su ventana, un calor fantasmal acariciando su piel. Pero esta ilusión, este eco cósmico, es todo lo que queda de una estrella que ya ha abandonado su puesto celestial. ¿Qué pasaría después, en esos primeros momentos de feliz ignorancia y en la eternidad subsiguiente de frío y oscuridad? Embarquémonos en un viaje, no a través del espacio y el tiempo como los conocemos, sino hacia un abismo hipotético, para explorar esta última pesadilla cósmica, para comprender las profundas y aterradoras consecuencias de perder nuestra ancla estelar. Esto no es simplemente una fantasía, es un experimento mental que elimina nuestras suposiciones más fundamentales sobre la existencia. El Sol, ese horno aparentemente eterno en el cielo, es el eje de nuestro mundo, el director silencioso de la sinfonía de la vida. Su ausencia repentina desencadenaría una cascada de eventos, deshaciendo el tejido mismo de nuestro sistema solar y desafiando la resistencia de la vida misma. Damos por sentada su presencia, su viaje diario a través de nuestro cielo, una garantía de normalidad. Pero, ¿qué pasaría si esa normalidad se rompiera, reemplazada por una noche interminable, un silencio escalofriante desde el corazón de nuestro vecindario cósmico? Nos adentraremos en la física de esta catástrofe, la falta de anclaje gravitacional, las temperaturas en picada, la lucha desesperada por la supervivencia. Seremos testigos de cómo el sistema solar mismo comienza a deshilacharse, su majestuoso orden convirtiéndose en caos. Esta exploración es un crudo recordatorio de nuestro delicado lugar en el cosmos, nuestra profunda dependencia de una sola estrella entre miles de millones. Acompáñenme, Gen-Shock, mientras miramos hacia el vacío y contemplamos lo inimaginable. Un mundo sin su sol. Es un viaje que iluminará cuán preciosa y precaria es realmente nuestra existencia. Por precisamente 8 minutos y 20 segundos después de la hipotética desaparición del Sol, la vida en la Tierra continuaría, felizmente inconsciente de la traición cósmica. La luz, la mensajera más veloz del universo, viaja a la asombrosa velocidad de 299.792 kilómetros por segundo. Pero incluso a tales velocidades, el vasto abismo de 150 millones de kilómetros que nos separa de nuestra estrella, significa que sus últimos rayos, sus fotones de despedida final, todavía están en camino. Los niños seguirían jugando bajo su luz, las plantas continuarían su silenciosa alquimia de fotosíntesis, y los astrónomos podrían incluso estar observando su superficie, ignorando el hecho de que están mirando un fantasma. Este retraso no se trata solo de luz, también se trata de la gravedad. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, la gravedad se propaga a la misma velocidad que la luz. Así que, durante esos mismos 8 minutos y 20 segundos, la Tierra continuaría su elegante órbita, atada por una fuerza gravitatoria que en realidad ya no existe. La inmensa masa del Sol, unas asombrosas 333.000 veces la de la Tierra, deforma el tejido del espacio-tiempo, creando el pozo gravitacional que mantiene a nuestro planeta y a todos los demás del sistema solar bajo su dominio. Esta fuerza invisible, este apretón de manos cósmico, todavía se sentiría un abrazo persistente de un padre ausente. Imaginen la escena: ciudades bulliciosas, océanos brillantes, el mundo girando como siempre lo ha hecho. Sin embargo, sin que sus habitantes lo sepan, su estrella madre ha desaparecido. La energía que alimenta nuestro planeta, la luz que pinta nuestros cielos, la gravedad que dicta nuestra danza cósmica, todo ha cesado en la fuente. Estamos viviendo en tiempo prestado, disfrutando del resplandor de una estrella que ya no existe. Es un pensamiento escalofriante, este breve interludio de normalidad antes de que el universo entregue sus devastadoras noticias.
Este retraso subraya las inmensas escalas con las que estamos tratando, donde incluso las noticias catastróficas viajan a una velocidad finita, aunque increíble. Entonces llega el momento, bruscamente. El último fotón que abandonó el Sol hace 8 minutos y 20 segundos finalmente golpea la Tierra y luego, nada. La luz del día no se desvanecería, se apagaría, como si un interruptor de luz cósmico se hubiera accionado. En un momento, el mundo está iluminado. Al siguiente, se sumerge en una oscuridad absoluta, sin estrellas, salvo por el brillo distante y frío de otras galaxias. La luna, nuestra luz nocturna celestial, también desaparecería de la vista, ya que solo brilla al reflejar la luz solar. Esta oscuridad repentina y profunda sería la primera y aterradora pista de que algo sin precedentes ha ocurrido. La reacción humana inicial sería de total confusión e incredulidad. Se podrían sospechar cortes de energía masivos o algún fenómeno atmosférico sin precedentes. Pero la totalidad de la oscuridad, la desaparición simultánea del Sol y la Luna del cielo, rápidamente apuntaría a algo mucho más calamitoso. El pánico sin duda comenzaría a extenderse por todo el mundo a medida que se hiciera evidente la escalofriante realidad. Nuestra estrella, la dadora de luz y vida, nos ha abandonado inexplicablemente. La comodidad familiar de la luz del día, una constante a lo largo de la historia de la humanidad, sería reemplazada por un vacío extraño y aterrador. Y con la oscuridad viene el segundo golpe, llegando simultáneamente la liberación del agarre gravitacional del Sol. La Tierra, ya no atada por la gravedad de su estrella, cesaría su trayectoria orbital. No caería en el Sol, ya que no hay Sol en el cual caer, ni simplemente se detendría. En cambio, como una piedra lanzada desde una onda, nuestro planeta saldría disparado al espacio interestelar en línea recta, un mundo errante a la deriva en el océano cósmico. Este cambio repentino en el movimiento, aunque quizás no sea inmediatamente perceptible para los individuos en la superficie más allá de la pérdida de la posición aparente del Sol, marca el verdadero comienzo del viaje solitario y peligroso de nuestro planeta. La influencia gravitatoria del Sol es la coreógrafa de nuestro sistema solar, una fuerza silenciosa y poderosa que dicta el elegante vals de planetas, asteroides y cometas. Su masa, que representa más del 99.8% de la masa total del sistema solar, crea una profunda curvatura en el espacio-tiempo, un valle cósmico que atrapa todo dentro de su esfera de influencia. Cada planeta, incluyendo nuestra Tierra, viaja a lo largo de una geodésica, el camino más recto posible a través de este espacio-tiempo curvo, que percibimos como una órbita. Es un delicado equilibrio, un balance entre la atracción del Sol hacia adentro y la propia inercia de los planetas. Cuando el Sol desaparece, también lo hace su gravedad, o mejor dicho, la de esa gravedad. Como hemos establecido, esta información, esta onda gravitatoria o su ausencia, viaja a la velocidad de la luz. Entonces, 8 minutos y 20 segundos después de que el Sol desaparezca, la Tierra se libera repentinamente de su atadura gravitatoria. Es como un juego cósmico de tetherball, donde el poste desaparece instantáneamente. La Tierra, que viajaba a aproximadamente 30 kilómetros por segundo, o alrededor de 108.000 kilómetros por hora, en su órbita, continuaría moviéndose a esa velocidad, pero ahora en línea recta, tangencial a su antigua órbita. Nuestro planeta se convertiría en un vagabundo, un huérfano errante en el vasto y frío vacío del espacio interestelar. Y no estaríamos solos en este éxodo repentino. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, todos experimentarían la misma liberación gravitacional en momentos correspondientes a sus distancias del Sol. Mercurio, al estar más cerca, lo sentiría primero después de la desaparición del Sol, mientras que el distante Neptuno continuaría su camino familiar durante más de 4 horas antes de que también quedara a la deriva. Cada planeta, un viajero solitario, embarcándose en su propio viaje sin guía hacia lo desconocido cósmico.
El sistema solar, como una entidad estructurada y unida gravitacionalmente, dejaría de existir. Lo que una vez fue una colección ordenada de cuerpos celestes bailando alrededor de una estrella central, se convertiría en una dispersión de mundos independientes, cada uno precipitándose a través del espacio en su propia trayectoria. El cinturón de asteroides, ese campo de escombros rocosos entre Marte y Júpiter, también se dispersaría, sus innumerables miembros ahora desatados, convirtiéndose en una nube difusa de rocas espaciales errantes. Del mismo modo, los cuerpos helados del cinturón de Kuiper y la distante nube de Oort comenzarían su lenta deriva lejos del recuerdo de una estrella central. Esta liberación repentina transformaría los caminos relativamente predecibles de los objetos celestes en una caótica máquina de pinball cósmica. Si bien el espacio es vasto, las trayectorias iniciales de estos planetas y asteroides recién liberados aún los llevarían hacia afuera desde la antigua posición del Sol. Las posibilidades de colisiones inmediatas podrían ser bajas, pero en escalas de tiempo astronómicas, a medida que estos objetos atraviesan la galaxia, sus caminos podrían cruzarse de maneras impredecibles. Nuestro sistema solar, una vez un faro de orden, se convertiría en una fuente de peligros potenciales a la deriva a través de la Vía Láctea. El concepto mismo de nuestro sistema solar se convertiría en una nota al pie de página histórica. Sin un sol, no hay sistema solar. Solo hay una colección de mundos fríos y oscuros, cada uno persiguiendo su propio destino solitario. El corazón gravitacional que bombeaba vida y orden a esta región del espacio se habría ido, dejando atrás una diáspora de refugiados celestes. Este desamarre no es solo un evento físico, es un cambio fundamental en nuestra dirección cósmica, de un vecindario bien definido al desierto inexplorado del espacio interestelar. Una vez que la luz y el calor del Sol dejaran de llegar, los efectos inmediatos en la Tierra serían rápidos y devastadores. Lo más obvio, después de la repentina caída en la oscuridad total, sería la catastrófica bajada de temperatura. La Tierra tiene un calor residual, una inercia térmica de milenios de baños solares, y su núcleo fundido proporciona algo de calor geotérmico desde adentro. Pero estos no son rival para la constante entrada de energía vital del Sol. La temperatura global promedio, actualmente alrededor de 15 grados Celsius, 59 grados Fahrenheit, comenzaría un descenso implacable. En la primera semana, la temperatura superficial promedio probablemente caería por debajo del punto de congelación, alrededor de menos 18 grados Celsius, 0 grados Fahrenheit. La vida en la superficie, particularmente en regiones acostumbradas a climas templados o tropicales, se enfrentaría a una crisis inmediata. Los lagos y ríos comenzarían a congelarse, comenzando desde la superficie y espesándose gradualmente. La falta de luz solar también significaría un cambio drástico en los patrones climáticos, aunque estos eventualmente cesarían a medida que la atmósfera misma se enfría y se adelgaza. Los ciclos familiares de evaporación y precipitación se detendrían. En un año, la temperatura de la superficie podría caer a un escalofriante menos 73 grados Celsius, menos 100 grados Fahrenheit. Los océanos, vastos depósitos de calor, tardarían más en congelarse por completo, quizás siglos, pero sus superficies estarían cubiertas por una capa de hielo cada vez más gruesa. Esta glaciación global sepultaría al planeta, transformándolo en una bola de hielo que se precipita a través del vacío. El mismo aire que respiramos comenzaría a condensarse y congelarse, con el oxígeno y el nitrógeno eventualmente licuándose y luego solidificándose, nevando sobre la superficie congelada. El proceso más fundamental para la vida tal como la conocemos, la fotosíntesis, se detendría casi inmediatamente con la desaparición de la luz solar. Las plantas, las algas y las cianobacterias, los principales productores en la base de casi todas las cadenas alimenticias, morirían. Esto no solo significaría el fin del crecimiento de nuevas plantas, también significaría el cese de la producción de oxígeno.
Si bien el oxígeno atmosférico existente duraría mucho tiempo para cualquier organismo respiratorio sobreviviente, la base de la red alimentaria se derrumbaría con una velocidad aterradora. Los herbívoros, privados de sus fuentes de alimento de origen vegetal, serían los primeros animales en perecer a gran escala. Los carnívoros, que dependen de los herbívoros, los seguirían poco después. Los carroñeros podrían prosperar por un breve periodo con la abundancia de cadáveres, pero su perdición también sería inevitable. La intrincada red de la vida, tejida durante miles de millones de años bajo la mirada del sol, se desharía hebra por hebra. La humanidad, en la cima de esta cadena alimentaria, se enfrentaría a una hambruna sin precedentes, incluso antes de que el frío se volviera completamente inmanejable. El impacto psicológico de esta noche eterna y gélida, junto con el colapso del ecosistema, es casi inimaginable. El cielo, una vez un lienzo de azules, naranjas y noches estrelladas, sería un negro perpetuo e inmutable, puntuado solo por las distantes y frías estrellas de la Vía Láctea, estrellas demasiado lejanas para ofrecer calor o luz significativa. La Tierra, una vez vibrante y llena de vida, se convertiría en un mausoleo silencioso y congelado, un testimonio de su estrella perdida. Frente a un mundo eternamente oscuro y que se congela rápidamente, la supervivencia de la humanidad dependería de su ingenio, su preparación, por improbable que fuera para tal evento, y su capacidad para acceder o crear fuentes alternativas de calor y luz. Las horas y días iniciales estarían marcados por el pánico global, el colapso social y una lucha desesperada por los recursos cada vez más escasos. Los gobiernos se derrumbarían y la delgada capa de la civilización probablemente sería arrancada, revelando el instinto puro de supervivencia. Solo los más resistentes, o quizás los más despiadados, soportarían las consecuencias inmediatas. Los refugios a largo plazo más viables serían los subterráneos profundos, las minas existentes, los búnkeres militares o los hábitats subterráneos especialmente construidos podrían ofrecer protección contra las temperaturas extremas de la superficie. El calor geotérmico de la Tierra, que emana de su núcleo, podría proporcionar una fuente de calor estable, aunque limitada, en estos enclaves profundos. Cuanto más profundo se pudiera ir, más cálido sería, aprovechando el horno interno del planeta. Estas ciudades subterráneas se convertirían en los últimos bastiones de la existencia humana, focos aislados de calor en un páramo congelado. Alimentar estos refugios subterráneos sería el siguiente desafío crítico. La energía geotérmica en sí misma podría aprovecharse, convirtiendo el calor en electricidad. Las centrales nucleares, si pudieran mantenerse y abastecerse de combustible, podrían ofrecer otra solución por un tiempo, proporcionando tanto calor como electricidad. Sin embargo, el combustible para los reactores nucleares es finito, y sin una cadena de suministro global que funcione, sería imposible obtener nuevo combustible. Cualquier plan de supervivencia a largo plazo tendría que considerar fuentes de energía que sean sostenibles en completo aislamiento durante siglos o incluso milenios. La producción de alimentos en un mundo sin sol requeriría un cambio radical. Toda la agricultura de superficie sería imposible. Bajo tierra, la hidroponía y la aeroponía, alimentadas por luz artificial, podrían teóricamente cultivar cosechas. Esto, sin embargo, exige una inmensa cantidad de energía para la iluminación y el control del clima. Tal vez las bacterias extremófilas, organismos quimiosintéticos que obtienen energía de reacciones químicas en lugar de la luz solar, podrían formar la base de una nueva cadena alimentaria artificial. Los suministros de alimentos almacenados serían cruciales para el periodo inicial, pero inevitablemente se agotarían, haciendo que la autosuficiencia en estos búnkeres sea primordial. El costo psicológico de vivir en la oscuridad perpetua, confinado en espacios subterráneos estrechos, con el conocimiento de que el vibrante mundo de arriba está muerto, sería inmenso. Mantener el orden social, la esperanza y la cordura sería tan desafiante
como asegurar los recursos físicos. ¿Qué propósito impulsaría a estos sobrevivientes subterráneos? La preservación de la especie humana, la salvaguarda del conocimiento, la débil esperanza de que tal vez, algún día, se pueda encontrar una nueva solución o un nuevo hogar entre las estrellas distantes. Estas serían las brasas parpadeantes de su motivación. En última instancia, incluso estas medidas desesperadas podrían solo posponer lo inevitable. Una Tierra errante, volando a través del espacio interestelar, es vulnerable. La radiación de los rayos cósmicos, sin la heliosfera del Sol para protegernos parcialmente, aumentaría. Las posibilidades de colisionar con desechos interestelares o incluso con otro objeto errante, aunque pequeñas, no son cero en escalas de tiempo astronómicas. La supervivencia de la humanidad sería una existencia frágil y desesperada, una pequeña chispa de conciencia aferrada a una brasa moribunda, a la deriva en un océano cósmico indiferente. Sería un testimonio de la tenacidad de nuestra especie, pero un trágico epílogo a nuestro tiempo bajo un sol protector. Capítulo 5. Dispersión cósmica. La desaparición del sistema solar. La desaparición del Sol no solo condena a la Tierra, señala la completa y absoluta desintegración del sistema solar como una entidad coherente. Cada planeta, luna, asteroide y cometa, repentinamente liberado del dominio gravitacional del Sol, se embarca en su propia trayectoria solitaria hacia la inmensidad del espacio interestelar. Imaginen un ballet celestial perfectamente coreografiado, su música abruptamente silenciada, sus bailarines lanzados en todas direcciones, sus gráciles arcos transformados en líneas caóticas y rectas hacia el olvido. Este es el destino de nuestro vecindario cósmico. Los planetas interiores rocosos, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, se convertirían en vagabundos relativamente pequeños, fríos y oscuros. Sus atmósferas, si las tuvieran, se congelarían y colapsarían sobre sus superficies. Marte, ya frío, se convertiría en un desierto aún más gélido. Venus, a pesar de su efecto invernadero desbocado, eventualmente sucumbiría al frío absoluto, su espesa atmósfera cayendo como nieve exótica antes de congelarse por completo. Mercurio, despojado de su infierno solar, simplemente sería una roca estéril y congelada. Cada uno un testimonio de una estrella que una vez les dio carácter. Los gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, poseen sus propias fuentes de calor internas, remanentes de su formación. Júpiter, por ejemplo, irradia más calor del que recibe del Sol. Este calor interno les permitiría mantener sus formas gaseosas durante mucho más tiempo, aunque sus atmósferas superiores aún se enfriarían drásticamente. Sus numerosas lunas, algunas de las cuales, como Europa o Encélado, se sospecha que tienen océanos subterráneos calentados por fuerzas de marea, podrían incluso ofrecer entornos fugazmente más hospitalarios que las superficies de sus planetas padres, al menos hasta que ese calor planetario interno también disminuya con el paso de eones. Pero incluso estos gigantes y sus intrigantes lunas ahora están a la deriva. Júpiter, con su inmensa gravedad, continuaría aferrándose a su séquito de lunas mientras se precipita a través del espacio interestelar, convirtiéndose en un sistema solar en miniatura por derecho propio. Lo mismo ocurriría con Saturno y sus espectaculares anillos, que se convertirían en un halo fantasmal que acompaña al gigante anillado en su viaje hacia la oscuridad. Estos sistemas planetarios, sin embargo, estarían aislados, desconectados de la familia más grande a la que alguna vez pertenecieron. El cinturón de asteroides, un depósito de chatarra de formación planetaria, se dispersaría como metralla cósmica. Sus millones de cuerpos rocosos y metálicos, que varían en tamaño desde guijarros hasta planetas enanos como Ceres, ya no estarían confinados a sus órbitas relativamente estables entre Marte y Júpiter. Se convertirían en una nube difusa y en expansión de objetos errantes, aumentando el cociente de peligro para cualquier otro cuerpo, incluidos los antiguos planetas,
que pudieran cruzarse en sus caminos ahora impredecibles en un futuro lejano. El cinturón de Kuiper y la nube de Oort, reservorios de cometas helados, dispersarían de manera similar a sus habitantes congelados en la galaxia. El sistema solar, una vez una isla gravitacionalmente unida de orden relativo en la Vía Láctea, dejaría de existir. Se convertiría en un artefacto histórico, sus componentes dispersos por todas partes durante millones de años, y eventualmente se mezclarían con otras estrellas y desechos interestelares. Rastrear sus orígenes hasta una sola estrella desaparecida sería una historia de detectives cósmicos imposible. El legado de nuestro Sol sería una diáspora de mundos fríos y oscuros, cada uno un silencioso recordatorio del vibrante sistema que alguna vez fue. Esta es la entropía final para un sistema estelar, no una muerte ardiente, sino una dispersión fría y silenciosa. Capítulo 6. Un cataclismo hipotético. La ciencia de la desaparición estelar. Es crucial enfatizar que el escenario que hemos estado explorando, la desaparición instantánea del Sol, es puramente una construcción hipotética, un experimento mental diseñado para iluminar nuestra profunda dependencia de nuestra estrella. En el universo conocido, las estrellas no simplemente desaparecen, viven, evolucionan y mueren de acuerdo con las leyes de la física bien entendidas, típicamente durante miles de millones de años. Los procesos que gobiernan los ciclos de vida estelares son graduales y predecibles, al menos en escalas de tiempo cósmicas. Las estrellas como nuestro Sol son alimentadas por la fusión nuclear en sus núcleos, convirtiendo hidrógeno en helio y liberando enormes cantidades de energía. Este proceso es autorregulado e increíblemente estable durante largos periodos de tiempo. Nuestro Sol ha estado ardiendo constantemente durante aproximadamente 4.600 millones de años, y se espera que continúe haciéndolo durante otros 5.000 millones de años, más o menos. No simplemente desaparecerá de la existencia. Su final eventual será mucho más dramático, pero también mucho más prolongado, involucrando una fase de gigante roja seguida de una etapa de enana blanca. ¿Podría algún fenómeno astrofísico conocido imitar tal desaparición? Tal vez si un agujero negro microscópico, un agujero negro primordial, pasara a través del Sol y lo consumiera de adentro hacia afuera. Sin embargo, la probabilidad de tal evento es astronómicamente pequeña, e incluso entonces, el proceso no sería instantáneo. La masa del Sol no solo desaparecería, se convertiría en la masa del agujero negro, y su influencia gravitacional, aunque alterada, permanecería. La luz cesaría, pero la gravedad, ahora emanando de un objeto puntual, todavía estaría allí. Otra idea, aún más exótica y puramente especulativa, podría involucrar la física de dimensiones superiores o alguna interacción desconocida que pudiera eliminar una estrella de nuestro espacio-tiempo. Pero esto se adentra profundamente en el reino de la ciencia ficción, mucho más allá de nuestra comprensión actual de la cosmología. La fuerza de este experimento mental no radica en su plausibilidad, sino en su capacidad para despojarnos de lo familiar y obligarnos a confrontar verdades fundamentales sobre nuestra existencia y el universo que habitamos. Tales escenarios de ¿qué pasaría si? Son herramientas valiosas en la ciencia. Nos permiten probar los límites de nuestras teorías, explorar las consecuencias y obtener una apreciación más profunda del intrincado equilibrio de fuerzas y condiciones que hacen posible nuestro mundo. Al imaginar la ausencia del Sol, aprendemos más sobre su presencia, su papel en el suministro de energía, el mantenimiento de las órbitas y el sustento de la vida. Es como comprender la importancia del aire al imaginar cómo sería estar sin él. Entonces, si bien puede estar seguro de que el Sol saldrá mañana y durante miles de millones de mañanas por venir, este viaje a la oscuridad hipotética tiene un propósito vital. Subraya el delicado ballet cósmico que nos sostiene, la interacción precisa de la gravedad y la energía que hace de la Tierra un oasis habitable en la inmensidad del espacio. La estabilidad del Sol no es un hecho, es producto de inmensas fuerzas físicas que operan en equilibrio,
un equilibrio que nunca debemos dar por sentado. Capítulo 7. Sol Invictus. Ya no existe un universo sin nuestra estrella. Reflexionar sobre la hipotética desaparición de nuestro Sol nos obliga a confrontar una verdad profunda. Nuestra estrella no es simplemente un objeto celeste, una bola de fuego distante en el cielo. Es la sangre vital de nuestra existencia, la fuente de la que fluye casi toda la energía en la Tierra. Su ausencia repentina no sería solo un evento astronómico, sería el cese del latido del corazón de nuestro mundo, la extinción de la llama que ha nutrido la vida durante miles de millones de años. Nuestra dependencia es absoluta, entretejida en la estructura de nuestra biología, nuestro planeta y nuestra conciencia. Consideremos el viaje de la vida en la Tierra. Desde los microorganismos más simples que surgieron en los océanos primordiales hasta el complejo tapiz de ecosistemas que vemos hoy, cada paso ha sido impulsado por la luz solar. La fotosíntesis, esa milagrosa conversión de luz en energía química, forma la base de la gran mayoría de las cadenas alimenticias. El oxígeno que respiramos es un subproducto de esta alquimia impulsada por el Sol. El calor que mantiene nuestros océanos líquidos y nuestra atmósfera clemente es un regalo directo del Sol. Sin él, la vida tal como la conocemos simplemente no podría haber surgido, ni podría persistir. El Sol dicta el clima y los patrones meteorológicos de nuestro planeta. Su calentamiento desigual de la superficie de la Tierra impulsa las corrientes atmosféricas y oceánicas, creando vientos, lluvias y estaciones. Estos procesos dinámicos han moldeado paisajes, impulsado la evolución e influenciado la civilización humana de innumerables maneras. Eliminar el Sol es eliminar el motor principal de todo el sistema climático de la Tierra, dejando atrás un mundo estático y congelado, desprovisto de los mismos cambios que caracterizan a un planeta vivo. Más allá de lo físico, el Sol tiene un inmenso significado cultural y psicológico. Durante milenios, los humanos lo han venerado como una deidad, un símbolo de poder, vida e iluminación. Nuestros ciclos de día y noche, nuestros calendarios, nuestras prácticas agrícolas, todo está construido alrededor del viaje predecible del Sol a través del cielo. Su luz ha inspirado arte, poesía y filosofía. Su calor ha sido sinónimo de consuelo y esperanza. Imaginar un mundo despojado de esta conexión primordial es imaginar una humanidad desamparada, no solo gravitacionalmente, sino espiritual y emocionalmente. Este experimento mental también arroja nueva luz sobre nuestra búsqueda de vida en otras partes del universo. Buscamos exoplanetas en las zonas habitables de sus estrellas, regiones donde las condiciones podrían permitir la existencia de agua líquida, impulsada por la energía estelar. La hipotética desaparición del Sol nos recuerda que la presencia y la estabilidad de una estrella son requisitos previos primordiales para la vida tal como la entendemos. Una galaxia llena de planetas errantes, como se convertiría nuestra Tierra, sería una galaxia de tumbas congeladas, no cunas de vida. En última instancia, contemplar un universo sin nuestro Sol es un ejercicio aleccionador de humildad cósmica. Nos recuerda que somos hijos de esta estrella, totalmente dependientes de su generosidad constante e inquebrantable. Cada amanecer es una reafirmación de este vínculo, un milagro diario que a menudo pasamos por alto. El Sol no es solo estrella, es estrella, el ancla de nuestro mundo, el guardián silencioso y radiante de todo lo que vive y respira en este pálido punto azul. Su luz es la firma del hogar en la vasta oscuridad cósmica. Nuestro viaje al abismo helado de un mundo sin Sol revela una verdad cruda e innegable. El Sol no es simplemente un elemento de nuestro cielo, sino la esencia misma de nuestra existencia, el centinela silencioso e inquebrantable que hace de la Tierra un oasis vibrante en la expansión cósmica. Su desaparición, aunque sea un producto de la imaginación científica, subraya la profunda fragilidad de nuestro mundo y nuestra absoluta dependencia de su distante y ardiente corazón.
Desde el primer fotón que provocó la vida hasta el calor que la sostiene, el sol está inextricablemente ligado a cada respiro que tomamos, cada alimento que consumimos, cada sueño que nos atrevemos a soñar. Recuerden, el sol es nuestro salvavidas. Su abrazo gravitacional mantiene a nuestro mundo en una órbita delicada que sustenta la vida. Su energía radiante impulsa la intrincada maquinaria de nuestra biosfera, desde el microbio más pequeño hasta la ballena más grande. Imaginar su ausencia es imaginar el desmoronamiento de la realidad misma, un descenso a una noche eterna y helada donde el agarre tenaz de la vida inevitablemente flaquearía y fallaría. El experimento mental es sombrío, pero su lección es luminosa. Aprecio por el aquí y el ahora, por el regalo constante e inquebrantable de nuestra estrella. Así que, al salir a la luz de un nuevo día, o al contemplar una puesta de sol que pinta el cielo con fuego, tómense un momento. Consideren el inmenso horno nuclear, a 150 millones de kilómetros de distancia, que lo hace todo posible. Aprecien cada amanecer, porque es mucho más que el comienzo de un nuevo día. Es el latido de nuestro mundo, una afirmación diaria de nuestro lugar en el cosmos, un recordatorio de la increíble buena fortuna que tenemos de vivir bajo el cuidado de una estrella tan magnífica y dadora de vida.